El 14 de diciembre de 2024, un sábado por la mañana, un hombre de 71 años cayó por un barranco de casi 100 metros en el macizo de Montserrat, cerca de Barcelona, España. Murió en el acto. La policía llegó, evaluó la escena y en pocas semanas cerró el caso. Accidente. Un resbalón desafortunado en un sendero de montaña. Hay un detalle que conviene tener claro desde el principio. El hombre que cayó se llamaba Isaac Andy, fundador de una marca llamada Mango, el hombre más rico de Cataluña, una fortuna estimada en 4.500 millones de euros. Y la única persona que estaba con él cuando cayó era su hijo mayor, Jonathan Andic, de 44 años. Caso cerrado, accidente, hasta que los propios mozos de escuadra dijeron que no cuadraba, porque había cosas que no encajaban desde el primer día. Cosas que cualquiera con ojos en la cara podía ver, y sin embargo el caso se cerró, se abrió, se cerró de nuevo y se volvió a abrir. Y llevó más de 1 año y medio en la investigación antes de que Jonathan Andic fuera detenido en mayo de este año 2026. Hoy vamos a repasar todo. ¿Quién era Isaac Andic? ¿Qué pasó ese sábado en la montaña? ¿Cuáles son los 7 indicios que los mozos documentaron contra su hijo? ¿Y por qué este caso era mucho más fácil de resolver en este tiempo de lo que la gente piensa? Pero les adelanto que la respuesta a esa pregunta dice mucho sobre cómo funciona la justicia cuando el dinero entra en la ecuación. Isaac Andic Ermay nació en Estambul en 1953. A los 14 años, su familia se mudó a Cataluña. Empezó desde cero como tantos inmigrantes, vendiendo ropa en mercadillos con su hermano Naman. En los años 80 fundaron Mango. Lo que construyeron en 4 décadas es muy difícil de dimensionar. Más de 2.800 tiendas en más de 100 países, una de las marcas de moda más reconocidas del mundo, una fortuna personal estimada por Forbes en 4.500 millones de euros, lo que lo situaba entre las 5 mayores fortunas de España y como el hombre más rico de Cataluña. Tenía 3 hijos, Jonathan el mayor, Judith y Sara, y llevaba 6 años con su pareja, la golfista profesional Estefanía Nut. En julio de 2023, Isaac firmó testamento ante notario. Nombró herederos universales a sus 3 hijos a partes iguales y dejó un legado económico a Estefanía. Estefanía, que consideraba que su relación era equivalente a la de una pareja de hecho, consideró que esa cantidad era insuficiente y exigió a los hijos más de 70 millones de euros. El caso fue a manos de abogados y lleva meses en negociación paralela al proceso penal. Hola, yo soy Maga, bienvenido a Maga Misterios, y antes de saber qué fue lo que realmente pasó con Isaac, suscríbete si te apasionan estos casos. Eso que hablé anteriormente era el contexto económico. Ahora el contexto familiar, que es donde empieza a complicarse todo. Jonathan Andic entró a trabajar en Mango en 2005 después de estudiar comunicación audiovisual en Estados Unidos y administración de empresas en España. En 2015 su padre le dejó al frente de la compañía. Primer ejecutivo. Las riendas de un imperio de moda valorado en miles de millones. Lo que pasó entre 2015 y 2016 es el origen de todo lo que vino después. Jonathan, al frente de Mango en solitario, tomó decisiones que, según su propio padre, hicieron que la empresa perdiera el alma, la esencia, que se descuidó la relación con los clientes y Mango entró en pérdidas millonarias. Isaac tuvo que volver a tomar el control para reflotarla. Jonathan fue apartado de la dirección ejecutiva. Ese es el punto de quiebre que los investigadores identifican como el origen de las desavenencias entre padre e hijo. Desavenencias que, según la pareja de Isaac, Estefanía, nunca se resolvieron del todo. Desde entonces, Tony Ruiz, que había llegado a Mango en 2015 como director financiero, fue escalando posiciones. Miembro del consejo en 2016, coincidiendo con el cese de Jonathan, director general en 2018, consejero delegado en 2020, accionista con el 5% del capital en 2023 y presidente del consejo de administración tras la muerte de Isaac, el puesto que se esperaba que ocupara Jonathan. Jonathan, mientras tanto, seguía siendo vicepresidente del consejo y presidente del holding familiar, que viene siendo como una empresa dentro de la empresa familiar, pero dedicada exclusivamente al dinero de la familia y todo el tema fiscal, etcétera, etcétera, pero no tenía el control que habría querido tener.
y según la investigación, esa situación le pesaba cada vez más. Los mensajes de WhatsApp analizados por los mozos de escuadra muestran algo que Jonathan negó en sus declaraciones, que había desavenencias reales con su padre, que había rencor, que había, según la documentación policial, escritos suyos en los que verbalizaba sentir odio, ideas de muerte y culpabilizar a su padre de su situación. Y hay un dato que los investigadores consideran el detonante de todo. A mediados de 2024, Jonathan supo que su padre estaba barajando cambiar el testamento para crear una fundación benéfica con parte de su patrimonio. Eso significaba que la herencia que recibiría sería menor de lo esperado. Según los mozos, fue ese momento cuando Jonathan cambió de actitud. Empezó a intentar reconciliarse con su padre, reconoció que su actitud con el dinero no era la correcta y propuso a su padre una excursión a Montserrat para hablar los dos solos. Isaac aceptó. El sendero que ellos eligieron para el sábado 14 de diciembre une las cuevas de Salnitre de Colbato con el monasterio de Montserrat. Son unos 5 kilómetros y es una ruta popular transitada que los fines de semana suele estar llena de familias con niños. No requiere equipamiento especial ni condición física particular. La dificultad es mínima y eso es importante. Volvemos a eso en un momento. Lo que se sabe de esa mañana es lo que Jonathan contó, que caminaban juntos, él unos 4 o 5 metros por delante de su padre, que su padre se paró a hacer fotos con el móvil, que él no lo tenía en su campo de visión, que de repente escuchó piedras caer, se giró, vio un cuerpo rodando entre los matorrales, escuchó un fuerte golpe y un gemido de su padre. Jonathan llamó primero el móvil de su padre, luego llamó a Estefanía, la pareja de Isaac, y después, finalmente llamó al 112. Le dijo al teleoperador que creía que su padre había caído por un barranco, que no podía acceder a la zona, que pensaba que estaba inconsciente. Cuando habló con la enfermera del servicio de emergencias, cambió la versión. Dijo que iba adelantado y que de repente había oído ruido de piedras, que cuando se giró lo había visto gritar y caerse. Los servicios de emergencia llegaron. Encontraron el cuerpo de Isaac Andic al fondo del barranco, tras una caída de casi 100 metros, obviamente muerto en el acto. Los mozos llegaron, evaluaron la escena, tomaron declaración a Jonathan esas mismas horas y consideraron que las incongruencias en su relato podían explicarse por el impacto emocional de haber visto morir a su padre. El caso se cerró en enero de 2025 como accidente, pero algo no cuadraba y los mozos lo sabían. Y vamos al corazón del caso, y es también la parte donde se ve de forma más obvia que este caso era mucho más fácil de resolver. Porque los indicios no aparecieron de la nada, estaban ahí desde el principio. Lo que hizo falta fue que alguien se tomara el tiempo de juntarlos. La jueza del juzgado de instrucción número 5 de Martorell documentó 7 indicios en el auto que decretó la prisión provisional de Jonathan. Vamos uno por uno. Las contradicciones en las declaraciones. Jonathan declaró el mismo día, 14 de diciembre, pocas horas después de la muerte, y declaró de nuevo el 31 de diciembre, ya con más calma y con asesoramiento de un abogado penalista. En la primera declaración dijo que su padre se había parado a hacer fotos con el móvil justo antes de la caída. En la segunda dijo que su padre había usado el teléfono solo al inicio de la ruta, no en el momento de caer. El análisis del móvil de Isaac confirmó que solo hizo un video y una fotografía al inicio de la ruta y que no lo volvió a usar. La autopsia confirmó que lo llevaba en el bolsillo en el momento de caer. Entonces, si los dos caminaban a 3 o 4 metros de distancia, si el camino tenía buena visibilidad y si el padre no estaba usando el móvil y no se había detenido a hacer nada especial, la teoría que esto plantea es que es poco probable que Jonathan no viera caer a su padre. 2. Las 3 visitas previas al lugar en su declaración. Jonathan dijo que había recorrido ese sendero unas 2 semanas antes de la excursión con su padre, una vez para conocer la ruta. El análisis de la localización de su vehículo reveló otra cosa. Jonathan estuvo en Montserrat 3 veces en la semana previa a la muerte de su padre, los días 7, 8 y 10 de diciembre, y la caída de Isaac fue el día 14.
3 visitas en una semana a un sendero familiar que supuestamente solo había recorrido una vez antes. Los mozos interpretan esto como planificación y estudio previo del lugar. 3. El resbalón que no pudo ser casualidad. Las unidades de montaña de los mozos inspeccionaron el punto exacto de la caída. Encontraron una marca de pisada en el terreno. Una marca como redondeada que los expertos determinan que para poder hacerla se requiere haber pasado por allí 4 veces y haber pisado con fuerza en ambos sentidos. Eso no puede ocurrir en un resbalón accidental. Un resbalón es un movimiento único, involuntario. Esa marca, según los técnicos, fue hecha de forma a propósito para simular un accidente. Además, el sendero en ese punto no presenta ninguna dificultad técnica, no requiere calzado específico, es simplemente una zona de exposición, un punto donde hay un desnivel. La única forma de caer ahí es si alguien pierde el equilibrio de forma muy específica o si alguien lo empuja. 4. La autopsia de Isaac and Dick arrojó un resultado que los forenses describen de una manera un poquito gráfica. Cayó como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante. Las lesiones eran en forma ascendente, lo que es consistente con una caída de espaldas o empujado hacia atrás, no con un resbalón hacia adelante, y no presentaba lesiones en las palmas de las manos, lo que descarta el reflejo natural de intentar frenar una caída hacia adelante. Un resbalón común produce lesiones en las palmas, en las rodillas, en la parte frontal del cuerpo, y la autopsia de Isaac no encaja con eso. 5. El móvil que desapareció en circunstancias extrañas. Los mozos pidieron el móvil de Jonathan para analizarlo. Jonathan entregó un teléfono, pero no era el que usaba el día de la muerte de su padre. Ese dijo que había sido robado en un viaje rápido a Quito, Ecuador. El documento señala que las fechas de desaparición del móvil antiguo coinciden exactamente con la fecha en que los medios de comunicación publicaron la noticia de la reapertura del expediente judicial. Los mozos no han podido confirmar el robo, pero hay algo más grave que el móvil perdido. Cuando Jonathan cambió de terminal, volvió los datos de la nube al móvil nuevo, y en ese proceso no descargó los mensajes de WhatsApp. Borró así todas las conversaciones anteriores y posteriores a la muerte de su padre. Los mensajes que los mozos pudieron analizar son únicamente los que quedaron accesibles por otras vías, otros dispositivos o copias parciales en la nube. El grueso de las conversaciones que podrían haber documentado la relación real entre padre e hijo, los meses previos a la excursión, las conversaciones inmediatamente posteriores a la muerte, desaparecieron. Jonathan entregó 2 celulares a los investigadores. Ninguno era el original del día de los hechos y el contenido que más importaba había sido borrado. 6. Jonathan negó en sus declaraciones cualquier tipo de problema serio con su padre. Dijo que la relación era buena, que el episodio de 2015 con la empresa era agua pasada. El análisis de los mensajes de WhatsApp de los familiares y amigos mostró lo contrario. Los investigadores encontraron mensajes que documentan problemas reales, rencor acumulado y lo que la policía describe como una obsesión de Jonathan con el dinero. Mensajes en los que, según este mismo documento, él había hablado de sentir odio y culpar a su padre de su situación actual. Además, los testigos entrevistados, entre ellos las 2 hermanas de Jonathan, el tío Naaman y la propia Stephanie Nutt, corroboran que había una crisis en la relación entre ellos dos y que Jonathan minimizó ante los investigadores. 7. El móvil económico, la herencia y la fundación. Este es el indicio que la jueza considera central para la hipótesis de la premeditación. A mediados de 2024, Jonathan supo que su padre estaba pensando en modificar el testamento para crear una fundación benéfica. Eso significaba que parte de la herencia que él iba a recibir podría destinarse a otros fines. Y según los mozos, ese fue el momento en el que la actitud de Jonathan cambió. Él empezó a buscar la reconciliación, propuso la excursión a Montserrat para hablar los dos solos. Isaac, en un intento de acercarse a su hijo, aceptó. Y la jueza considera que el temor a que su padre cambiara el testamento, combinado con la obsesión que él tenía por el dinero, es el motor que explicaría lo que habría ocurrido en ese sendero el 14 de diciembre.
Y hay un detalle más que muestra bien el nivel de dependencia económica de Jonathan. Antes de la muerte de Isaac, Jonathan y su pareja, la influencer Paula Nata, tenían planeada una lujosa boda en el hotel Six Senses de Ibiza y la boda la iba a pagar Isaac. Isaac murió el 14 de diciembre de 2024, meses después. Jonathan y Paula se casaron en una ceremonia religiosa judía a la que apenas asistió una decena de personas. Paula Nata se había convertido al judaísmo y se había cambiado el nombre por uno hebreo. La boda de lujo en Ibiza que iba a costear el padre, eso nunca ocurrió, pero el padre tampoco pudo cambiar el testamento. Y porque este caso era más fácil de resolver de lo que parece. Aquí es donde quiero detenerme porque creo que es la pregunta más importante de todo el caso. Los 7 indicios que acaban de escuchar no son el resultado de una investigación forense de alta tecnología, no son el producto de análisis de ADN complejos ni de técnicas de investigación especialmente sofisticadas. Son cosas que cualquier investigador con experiencia habría podido ver desde el principio. Un hijo que es la única persona presente en la muerte de su padre millonario. Un sendero fácil donde la única forma de caer es un punto muy específico. Una primera llamada al móvil del padre antes que al 112. Una llamada a la pareja sentimental antes que a los servicios de emergencia. Declaraciones que cambian entre la primera y la segunda vez. Una relación documentada como conflictiva por personas del entorno inmediato. Y eso no requiere 1 año y medio de investigación para identificarse. Requiere hacer las preguntas correctas desde el primer día. Entonces, ¿por qué tardó tanto este caso en resolverse? Hay una respuesta incompleta, pero que la investigación lo muestra de una forma como disimulada. Y es que el apellido Andic pesa, porque cerrar un caso como homicidio cuando el investigado es el heredero de uno de los imperios empresariales más grandes de España tiene implicaciones diferentes a cerrar el caso con un ciudadano anónimo, porque la familia tiene recursos para contratar a los mejores abogados, para emitir comunicados públicos, para presionar institucional y mediáticamente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió un comunicado en octubre de 2025 aclarando que la investigación no se dirigía contra ninguna persona concreta, justo cuando los medios publicaban que Jonathan era el investigado principal. Eso no es una casualidad. Lo que debió haberse tratado como una muerte sospechosa desde el primer momento se trató como un accidente, y cuando los propios mozos quisieron seguir investigando, tuvieron que reabrir el caso. Y cuando quisieron pedir el móvil del hijo, tuvieron que cambiar su estatus de testigo a investigado. Y cuando la jueza decretó prisión provisional, Jonathan pagó 1 millón de euros de fianza y salió caminando. 1 millón de euros para una familia con 4.500 millones de patrimonio. Eso es menos del 0.02% de su fortuna. Porque el caso sigue en desarrollo. Todo lo que sigue refleja el estado del caso al momento de publicar este video. La investigación continúa activa bajo secreto de sumario. ¿Dónde está el caso ahora? Jonathan Andic fue detenido el 19 de mayo de este año en su domicilio por los mozos de escuadra. Fue trasladado a la policía, donde se negó a declarar ante la jueza del juzgado de instrucción número 5 de Martorell. La magistrada decretó prisión provisional con fianza de 1 millón de euros. Jonathan pagó la fianza y salió de los juzgados pocas horas después, acompañado de sus abogados. Tiene 3 medidas cautelares: comparecencias semanales ante el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España. La jueza considera que existen indicios suficientes de una participación activa y premeditada en la muerte de su padre, pero indicios no son pruebas. Y el auto de prisión lo dice claramente. No existen pruebas directas que vinculen a Jonathan con el homicidio. Lo que hay es un cúmulo de indicios que, sumados, apuntan en una dirección. La defensa de Jonathan se ha tomado el caso con calma y tiene razones para hacerlo. La prueba indiciaria, como dicen, es más difícil de sostener en juicio que la prueba directa. Sin el móvil original, sin testigos, sin una grabación o una confesión, el caso depende de que el conjunto de indicios sea suficientemente sólido para convencer a un tribunal. Mientras tanto, la fundación que Isaac Andic quería crear antes de morir no ha sido constituida. Jonathan, que según los mozos se oponía a esa idea, sigue siendo heredero universal junto a sus hermanas Judith y Sara. El caso sigue bajo secreto de sumario. La jueza deberá determinar si hay base suficiente para llevar a Jonathan a juicio oral por homicidio,
y la Fiscalía, que ha seguido el proceso de cerca, deberá pronunciarse también. Y cuando hayan novedades verificadas y relevantes, vuelvo con un nuevo video. Quiero saber qué opinan de este caso. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. A los que llegaron hasta aquí, gracias.